El 10 de abril de 2026, la cápsula de la nave Orión amerizó en el Pacífico. De ella salieron 4 astronautas. Se convirtieron en los primeros humanos en volar a la Luna en más de 50 años. Los titulares decían «El regreso de Estados Unidos». Elon Musk felicitó, la NASA celebró y el Congreso aplaudió. Sin embargo, en los medios oficiales y en los discursos no apareció aquella famosa frase que había simbolizado la edad dorada de la exploración espacial estadounidense. Entonces la diremos nosotros, y en este video mostraremos que no es una exageración. Hola a todos. Bueno, Houston, tenemos un problema. Bienvenidos a Pangea. Veremos a fondo qué falla en el programa Artemis. ¡Empecemos! La hermana de Apolo. En pocas palabras, Artemis es el plan de la NASA para llevar otra vez a la humanidad a la Luna. Debe su nombre a Artemisa, la hermana gemela de Apolo. La intención es clara. Igual que su hermano Apolo llevó a los estadounidenses a la Luna, ahora le toca a ella. Pero hay una pequeña diferencia. Artemis no es un Apolo 2.0. El objetivo ya no es dejar boquiabiertos a los soviéticos, plantar una bandera, tomar unas fotos y volver rápido. Esta vez se busca una estancia prolongada, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y usar la Luna como punto de apoyo para explorar Marte. Suena como un plan bastante ambicioso, ¿verdad? Pero existe una segunda diferencia. La NASA no puede sostener este programa por sí sola. Por eso participan muchos socios, como la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y la JAXA de Japón. Y lo más importante, 2 empresas privadas, SpaceX, liderada por Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos. ¿Se cancela el alunizaje? ¿Qué ha logrado ya la NASA? A grandes rasgos cuenta con 2 vuelos realizados. Artemis 1 fue una misión de noviembre de 2022. Se realizó un lanzamiento no tripulado con el nuevo cohete SLS y la nave Orión voló hasta la Luna, la orbitó y regresó a la Tierra. Dentro viajaban maniquíes con sensores en lugar de personas. El vuelo fue considerado un éxito, pero al regresar el escudo térmico de la cápsula quedó mucho más quemado de lo previsto por los ingenieros. Al final ese problema sigue sin resolverse por completo. Y Artemis 2 es algo más reciente. El lanzamiento fue el 1 de abril de 2026. Sí, no es broma, el Día de los Inocentes. 4 astronautas, una misión de 10 días y un vuelo alrededor de la Luna sin alunizar. El 10 de abril amerizaron en el Pacífico. ¡Excelente trabajo! De hecho, era la primera vez en más de 50 años que humanos viajaban hacia la Luna, así que fue un evento enorme. Pero, siendo sinceros, ¿hizo Artemis 2 algo realmente nuevo? Estados Unidos ya había logrado un vuelo alrededor de la Luna con el Apolo 8 en 1968. Claro, las naves usadas eran totalmente distintas, pero la misión en sí no representa un gran avance para la humanidad. Fue, por decirlo así, un prólogo. El verdadero desafío empieza ahora. Y aquí llega la parte más interesante. Al principio, Artemis 3 debía incluir un alunizaje. Se suponía que los estadounidenses regresarían triunfalmente a la Luna. Según el plan inicial, ocurriría en 2024. El calendario se retrasó muchas veces. Y en febrero de 2026, la NASA anunció de repente que cancelaba el alunizaje de Artemis 3. Ahora será un vuelo de entrenamiento en órbita terrestre y ni siquiera irá a la Luna. Los astronautas solo irán al espacio, se acoplarán con el módulo de aterrizaje de SpaceX o de Blue Origin, revisarán los sistemas y volverán a la Tierra. El alunizaje quedó aplazado hasta Artemis 4, prevista para 2028. La explicación oficial de la NASA suena razonable, un enfoque gradual inspirado en Apolo. O sea, hacerlo igual que en los años 60. Un paso por vuelo sin asumir riesgos. Parece lógico, pero repasemos la historia. Apolo 7, el primer vuelo tripulado del programa, fue en octubre de 1968. Y el alunizaje de Armstrong con Apolo 11 ocurrió en julio de 1969.
Entre ambos hubo apenas 9 meses. Solo 9 meses. En ese corto tiempo, Estados Unidos realizó 5 vuelos, orbitó la Luna, probó el módulo lunar en órbita terrestre, hizo pruebas también en órbita lunar y finalmente logró alunizar. Eso sí era avanzar paso a paso. ¿Y ahora qué? Es como un velocista retirado caminando a pasitos. Artemis II fue en abril de 2026. El alunizaje está previsto para 2028. Esto ya no es avanzar paso a paso al estilo Apolo, es otro ritmo por completo. Traduciendo la propaganda, el módulo lunar no está listo, los trajes tampoco, y la NASA no puede garantizar que los astronautas alunicen y regresen sanos. Y hay algo más. En marzo de 2026 se canceló discretamente la estación orbital lunar Lunar Gateway, que debía servir como base intermedia para misiones lunares. Lo hicieron con una facilidad sorprendente, como si cerraran un supermercado abandonado en algún rincón de Oklahoma y no una estación que costó miles de millones. No, amigos, reescribir planes una y otra vez o cerrar estaciones a escondidas no es progreso firme, es simplemente ganar tiempo. El precio de la tecnología perdida. Entonces, ¿por qué Artemis está atascada mientras Apolo sí pudo volar? La respuesta es simple. Apolo tenía una sola cadena de mando, un solo objetivo y mucho dinero. Artemis es distinta en todo. El presupuesto actual de la NASA es ridículamente menor que en los años 60. En 1966, la NASA recibía cerca del 4,5% del presupuesto federal estadounidense. Hoy recibe cerca del 0,4%. Es menos de una décima parte. Y además, con ese dinero, debe cubrir desde la Estación Espacial Internacional hasta sondas y programas lunares. Evidentemente, no alcanza. Así que la NASA eligió una segunda opción, o más bien una solución de compromiso, y encargó el desarrollo de la pieza clave de la misión, el módulo lunar, a empresas privadas. SpaceX desarrolla su propia versión. Blue Origin de Jeff Bezos también hace la suya. Sobre el papel suena muy bien, el sector privado compite, los plazos se reducen y la NASA ahorra dinero. Pero en realidad, ninguno de los dos módulos está terminado todavía. Veámoslo más de cerca. Para empezar, ¿qué clase de módulo lunar propuso SpaceX? Pues, Starship. Sí, esa Starship. Seguro viste en las noticias ese enorme cohete de 120 metros con 33 motores despegando desde Texas. Para la versión lunar le colocarán patas de aterrizaje a la etapa superior y la usarán como módulo lunar. O sea, irá a la Luna así, aterrizará así y despegará así. ¿No les parece raro? En Apolo existía un módulo lunar dedicado y el Saturno V llevaba esa pequeña nave de unas 15 toneladas hasta la Luna. En cambio, el módulo de Artemis es, por decirlo así, el propio cohete. Intentan posar una estructura gigante de 50 metros, como un edificio de 16 pisos, sobre una superficie lunar sin preparar. Si se inclina incluso un poco más de lo permitido, se acabó. Desastre total. Y además, los astronautas tendrán que bajar a la superficie en ascensor desde lo alto de esa torre gigante. Un ascensor, nada menos. En la Luna. Esto sí que es progreso tecnológico. Antes, Armstrong bajó de una escalera de unos 2 metros para pisar la Luna. Ahora usamos ascensores. Es normal preguntarse, ¿por qué no puedo hacerlo como Apolo, con un módulo pequeño y un solo cohete? Porque Estados Unidos ya no tiene Saturno V. Existen los planos, pero no el cohete. La NASA gastó más de 10 años y decenas de miles de millones en desarrollar el SLS, pero no logró superar al Saturno V. Un solo lanzamiento no basta para enviar todo lo necesario a la Luna. Por eso tuvieron que dividir la misión y apoyarse en empresas privadas. Si el módulo debe llegar solo a la Luna, termina convirtiéndose en un rascacielos. Ese es el precio de la tecnología perdida. Y eso no es todo. Starship es tan grande que un solo tanque de combustible no basta para llegar a la Luna. Para enviarla allí, primero deben ponerla en órbita terrestre y luego lanzar más de 10 Starship cisterna para transferir combustible en órbita.
Nunca antes se ha hecho un reabastecimiento orbital de esta escala. De hecho, la propia SpaceX advirtió a la NASA en otoño de 2025 que probablemente no cumpliría con el calendario previsto. ¿Y qué pasa con Blue Origin? Su propuesta parece mucho más razonable. Su módulo lunar Blue Moon no es una torre de 50 metros, sino una nave de solo 16 metros. Un tercio de Starship. Sí, cabe en un bolsillo. Además, el repostaje no será en órbita terrestre, sino lunar. Hasta allí llegarán por separado naves cisternas cargadas de combustible. Hacen falta solo 4 naves de suministro. Aún así es bastante mejor. Por cierto, quien desarrolla esas naves cisterna es Lockheed Martin. Pero aquí está el problema. Blue Origin tampoco llega a tiempo. Según sus planes, su módulo tripulado volará como pronto en 2029, después del alunizaje prometido para Artemis 4. Así que para la NASA en 2028 solo queda una opción realista, Starship. Esa misma Starship que todavía no ha aprendido a volar con estabilidad. Y por último, una cosa más. El actual administrador de la NASA, Jared Isaacman, conoce a Elon Musk desde hace años. Claro, nadie habla de corrupción, pero las dudas sobre la imparcialidad de la NASA siguen flotando en el aire. Tarde o temprano, eso podría terminar en tribunales. De hecho, en 2021, Blue Origin demandó a la NASA por otorgar el contrato a SpaceX sin una licitación competitiva. Aquello paralizó el programa durante medio año. Ahora las demandas parecen una nueva normalidad del programa lunar, y donde deberían volar cohetes, vuelan acusaciones. Al final, el destino del programa lunar estadounidense ya no depende de los ingenieros de la NASA, sino del avance del hardware de 2 empresas privadas y de las gestiones de sus abogados. ¿Y qué pasa con China? Mientras Estados Unidos lidia con empresas privadas y demandas, otro jugador poderoso está apareciendo: China. El programa lunar chino empezó después que el estadounidense, pero avanza a una velocidad totalmente distinta. En 2020, la sonda Chang'e 5 trajo suelo lunar a la Tierra, algo que no ocurría desde la Luna 24 soviética, hacía ya 44 años. Y en 2024, Chang'e 6 logró una hazaña inédita: traer muestras de la cara oculta de la Luna. Esta misión era mucho más difícil que aterrizar en la cara visible. Lo lograron al primer intento. Ahora China desarrolla el supercohete Larga Marcha 10, la nave tripulada Mengzhou, el módulo lunar Langyue e incluso trajes espaciales lunares. Y todo esto sin empresas privadas, sin Musk y sin demandas de miles de millones. El objetivo es enviar astronautas chinos a la Luna antes de 2030. Y en Pekín, a diferencia de Washington, nadie está retrasando ese calendario. ¿Quién volverá primero a la Luna? ¿Qué planes tiene ahora la NASA? Artemis 4 planea llevar a 2 astronautas al Polo Sur lunar en 2028. Y hay una razón para elegir el Polo Sur. Allí existen cráteres donde nunca llega la luz solar y dentro hay hielo de agua. Por cierto, el agua no solo sirve para beber, también puede convertirse en oxígeno para respirar y en hidrógeno para combustible. Y después, con Artemis 5 prevista para finales de 2028, se planea un segundo alunizaje y el inicio de una base lunar. Después de eso, la idea es realizar misiones cada año. Se supone que para 2032 estará terminada una base lunar permanente. El presupuesto de este enorme proyecto es de $30,000 millones. Suena bastante soñador, ¿verdad? Pero el alunizaje estaba previsto originalmente para 2024. Ahora ya hablamos de 2028. Y cada vez siguen diciendo, esta vez sí. Por eso surge la pregunta, ¿serán astronautas estadounidenses o chinos quienes pisen primero la Luna? Claro, Artemis 2 fue un éxito. Durante medio siglo, nadie había realizado un vuelo tripulado hacia la Luna, y el hecho de que 4 astronautas partieran al espacio profundo el 1 de abril de 2026 y regresaran sanos 10 días después es una victoria real, una victoria indiscutible. Pero este programa, que comenzó proclamando que Estados Unidos ha vuelto, hoy muestra otra cara. Dependencia de 2 empresas privadas que no llegan a tiempo, una estación lunar cancelada y retrasos constantes.
Ahora la pregunta es si Estados Unidos realmente podrá volver primero a la Luna. Si astronautas chinos pisan la superficie antes que los estadounidenses, no será solo perder una carrera. Todo el mundo verá con claridad que China es la número 1 en ciencia y tecnología. La imagen internacional de Estados Unidos sufriría un golpe enorme y sus efectos se extenderían a todos los ámbitos. ¿Y últimamente no sienten que esos golpes ya son demasiados? La carrera lunar del siglo XXI apenas comienza y por primera vez en medio siglo el ganador ya no está claro. Así que Houston, parece que ahí sí tienen un problema. ¿Cómo resolverlo quedará claro en los próximos 2 o 3 años? Nosotros todavía confiamos en ustedes. Si les gustó este video, denle me gusta y compártanlo con sus amigos. Gracias por verlo. Nos vemos la próxima. Adiós.